El frío de diciembre se colaba por las rendijas de la vieja puerta de madera, pero doña Carmen no parecía notarlo. Sus manos arrugadas, marcadas por décadas de trabajo, se movían con la precisión de quien ha repetido el mismo ritual durante toda una vida. Cortaba las hojas de tamal con cuidado, acomodándolas en pilas ordenadas sobre la mesa de la cocina mientras el aroma del chile guajillo hervido llenaba cada rincón de la pequeña casa. San Cristóbal de las Casas despertaba aquella mañana del 23 de diciembre envuelto en una neblina espesa que bajaba de los cerros circundantes. Las calles empedradas brillaban húmedas bajo la luz tenue del amanecer, y el humo de las cocinas de leña se mezclaba con el vapor que exhalaban los vendedores del mercado mientras montaban sus puestos. Doña Carmen vivía en una casa modesta en el barrio de Guadalupe, a unas cuadras de la iglesia que llevaba el mismo nombre. Las paredes de adobe habían sido testigos de 72 años de alegrías y tristezas, de nacimientos y despedidas. Ahora, aquellas paredes solo escuchaban el silencio de una mujer que había aprendido a hablar con sus recuerdos. «Otro año más, Virgencita», murmuró mientras pasaba frente al pequeño altar donde una imagen de la Virgen de Guadalupe la observaba con ojos serenos. «Otro año más sola, pero agradecida». Su esposo, don Aurelio, había fallecido hacía 15 años. Un hombre bueno, trabajador, que nunca le reprochó nada, ni siquiera aquello que ella guardaba en lo más profundo de su corazón. Él sabía, porque Carmen se lo había confesado antes de casarse, pero eligió amarla con todo y sus cicatrices invisibles. Nunca tuvieron hijos juntos. Los doctores dijeron que había complicaciones, que el cuerpo de Carmen había quedado dañado tras un parto difícil en su juventud. Aurelio jamás preguntó detalles. Solo la abrazaba cuando la encontraba llorando en las noches de diciembre, cuando el dolor se hacía más intenso. La casa olía a Navidad. Sobre la mesa del comedor descansaba un nacimiento de barro que Carmen había heredado de su madre. Las figuras, desgastadas por el tiempo, contaban su propia historia: la Virgen María con un despostillado en la mejilla, San José sin un brazo, el niño Jesús con la pintura borrada. Pero para Carmen, eran perfectos. Eran su familia. Aquella mañana, mientras preparaba los ingredientes para los tamales que compartiría con sus vecinos, su mente viajó como tantas veces al pasado. 50 años atrás, en una noche fría como aquella, había sostenido entre sus brazos a un bebé de ojos oscuros y llanto fuerte. Solo fueron unas horas, pero cada segundo quedó grabado en su memoria como hierro candente sobre la piel. Tenía 22 años entonces. Era una muchacha campesina que había llegado a San Cristóbal buscando trabajo. El padre del niño era un hombre casado, un comerciante que le prometió amor eterno y le dejó solamente vergüenza y un vientre crecido. Cuando él supo del embarazo, desapareció como agua entre los dedos. Carmen trabajaba limpiando casas de familias acomodadas. Una de ellas, los Mendoza, fueron quienes le ofrecieron la solución que partió su vida en dos. Conocían a una pareja de Monterrey que no podía tener hijos y estaban dispuestos a pagar todos los gastos del parto a cambio de quedarse con el bebé. «Es lo mejor para él», le dijo la señora Mendoza con voz suave pero firme. «Tú no puedes darle nada, Carmen. Ellos le darán educación, un hogar, un futuro. ¿Qué le vas a ofrecer tú? ¿Pobreza? ¿El estigma de ser hijo de madre soltera?» Carmen lloró durante días. Pero al final, el hambre, el miedo y la certeza de su propia miseria la convencieron de que aquel sacrificio era un acto de amor. La noche del 24 de diciembre de 1974, en una clínica pequeña a las afueras de la ciudad, trajo al mundo a un varón sano de 3 kilos 200 gramos. Lo sostuvo solo 4 horas. Le cantó una canción de cuna, le besó la frente, le contó en susurros todos los sueños que no podría cumplirle. Y cuando la enfermera vino a buscarlo, Carmen sintió que le arrancaban el alma del cuerpo. Nunca supo su nombre. Nunca supo a dónde lo llevaron exactamente. Solo sabía que iría a Monterrey, con una familia de apellido Treviño que lo amaría como propio. Los Mendoza le aseguraron que eran buenas personas, que el niño sería feliz.
Carmen quiso creerles porque la alternativa era demasiado dolorosa. Ya está listo el nixtamal, Carmencita, la voz de su vecina Esperanza la sacó del trance. La mujer, una viuda de 65 años con cara de luna llena, se asomaba por la ventana de la cocina. ¿Quieres que te ayude a batir la masa? Pásale, Esperanza. Está abierto. Así era la vida en el barrio. Las puertas nunca se cerraban del todo, las penas se compartían como el pan, y las fiestas se celebraban en comunidad. Esperanza entró sacudiéndose el frío de los hombros y se acomodó junto a Carmen frente a la enorme olla de barro. ¿Y ahora qué te pasa? Tienes esa mirada otra vez. ¿Cuál mirada? Esa de diciembre. La que pones cada año cuando se acerca la Nochebuena. Carmen suspiró. Esperanza era la única persona viva que conocía su secreto. Se lo había contado una noche de copas, hacía muchos años, cuando el tequila le soltó la lengua y las lágrimas. Estaría cumpliendo 50 años, Esperanza. 50. Lo sé, amiga. Lo sé. A veces me pregunto si piensa en mí. Si sabe que existo. Si me odia por haberlo abandonado. No lo abandonaste, Carmen. Lo salvaste. Hiciste lo que cualquier madre haría, darle una vida mejor. Pero Carmen no estaba tan segura. Medio siglo de culpa le había enseñado que las decisiones correctas a veces duelen tanto como las equivocadas. Y cada Navidad, cuando las familias se reunían y los niños abrían regalos y las casas se llenaban de risas, ella solo podía pensar en aquel bebé que lloró en sus brazos durante 4 horas antes de desaparecer para siempre. Lo que Carmen no sabía era que, a 1200 kilómetros de distancia, un hombre de cabello entrecano conducía por la carretera rumbo a Chiapas con una fotografía vieja en el bolsillo y una pregunta que había tardado 50 años en formular. Roberto Treviño detuvo su camioneta en una gasolinera a las afueras de Tuxtla Gutiérrez. Llevaba 14 horas manejando desde Monterrey, con solo 2 paradas para cargar combustible y estirar las piernas. El cansancio le pesaba en los párpados, pero algo más fuerte que el sueño lo empujaba a continuar. Tenía 50 años recién cumplidos, aunque las canas prematuras y las arrugas alrededor de los ojos le añadían algunos más. Era un hombre alto, de complexión fuerte, con manos grandes que delataban años de trabajo en construcción. Había levantado su propia empresa de la nada, convirtiéndose en uno de los contratistas más respetados de Nuevo León. Pero todo aquello que había construido parecía ahora un castillo de arena frente a la verdad que había descubierto 6 meses atrás. ¿Le pongo el tanque lleno, jefe? Preguntó el despachador, un muchacho joven con uniforme manchado de grasa. Sí, por favor. Y un café, si tienen. Ahí adentro hay una maquinita. No es muy bueno, pero calienta. Roberto asintió y caminó hacia la pequeña tienda. Sus piernas protestaron después de tantas horas sentado. En el reflejo del vidrio vio a un hombre que apenas reconocía, ojeroso, con barba de 3 días, la ropa arrugada. No parecía el empresario exitoso que aparecía en las revistas de negocios. Parecía exactamente lo que era, un huérfano de 50 años buscando a su madre. La historia había comenzado en junio, cuando su madre adoptiva, doña Graciela Treviño, falleció después de una larga batalla contra el cáncer. Roberto estuvo a su lado hasta el último momento, sosteniéndole la mano mientras ella se apagaba poco a poco. Graciela había sido una madre amorosa, dedicada, presente en cada momento importante de su vida. Junto a su esposo Ernesto, quien había muerto 10 años antes, le dieron a Roberto una infancia feliz, una educación privilegiada y todo el amor que un hijo puede recibir. Pero también le guardaron un secreto. Fue durante la limpieza del departamento de Graciela cuando Roberto encontró la caja. Estaba escondida en el fondo del closet, detrás de cobijas viejas y álbumes de fotografías. Una caja de madera con cerradura, cuya llave colgaba de un listón dentro del mismo escondite. Roberto recordaba perfectamente el momento en que la abrió.
El crujido de la madera vieja, el olor a papel antiguo, la sensación de estar violando algo sagrado. Dentro encontró documentos amarillentos, recortes de periódico y una carta manuscrita que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo. La carta estaba fechada el 25 de diciembre de 1974. La letra era elegante, educada, claramente de alguien acostumbrado a escribir. Querido señor Estreviño. Por medio de la presente hago entrega formal del menor nacido el día de ayer, 24 de diciembre, en la Clínica Santa María de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La madre biológica, de nombre Carmen Sánchez Hernández, originaria de este municipio, ha dado su consentimiento para la adopción bajo las condiciones acordadas. Se adjuntan los documentos médicos correspondientes y el acta de nacimiento provisional. Les rogamos que procedan con los trámites necesarios para formalizar la adopción en el Registro Civil de Monterrey, conforme a lo convenido con nuestro intermediario. Confiamos en que darán a este niño el hogar y el amor que merece. Atentamente, Dr. Francisco Mendoza Ruiz. Roberto leyó aquella carta 11 veces aquella noche. 11 veces repitió en voz alta el nombre que aparecía en ella, Carmen Sánchez Hernández. Su madre. Su verdadera madre. Una mujer de San Cristóbal de las Casas que lo había traído al mundo en Nochebuena y lo había entregado a desconocidos. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Rabia contra Graciela y Ernesto por haberle mentido toda la vida. Gratitud por el amor que le habían dado. Curiosidad por aquella mujer desconocida que compartía su sangre. Miedo de lo que podría encontrar si la buscaba. Contrató a un investigador privado, un expolicía de Monterrey especializado en casos de personas desaparecidas. El hombre tardó 4 meses en seguir el rastro, sorteando burocracia, registros incompletos y décadas de olvido. Pero al final, encontró lo que Roberto buscaba. Carmen Sánchez Hernández seguía viva. Tenía 72 años y vivía sola en una casa del barrio de Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas. Nunca se había casado legalmente, aunque convivió durante 30 años con un hombre llamado Aurelio Gómez, ya fallecido. No tenía otros hijos. Roberto recibió el informe a principios de diciembre. Junto con los datos venía una fotografía tomada a distancia, una mujer anciana de cabello blanco recogido en una trenza, rostro moreno surcado de arrugas. Caminando por una calle empedrada con una bolsa del mercado en la mano. Roberto se quedó mirando aquella imagen durante horas, buscando en las facciones de la anciana algún reflejo de las suyas. ¿Esa era su madre? Esa mujer pequeña y frágil era la misma que lo había cargado durante 9 meses y luego lo había regalado como quien regala un cachorro. Las preguntas lo atormentaban de día y de noche. ¿Por qué lo había dado en adopción? ¿Lo había querido aunque fuera un poco? ¿Se arrepentía? ¿Pensaba en él? ¿O lo había olvidado como se olvida un error de juventud? Su esposa, Mariana, fue quien lo convenció de hacer el viaje. Necesitas respuestas, Roberto, le dijo una noche mientras lo veía dar vueltas en la cama. Y ella merece saber que estás bien. Que su decisión no fue en vano. ¿Y si no quiere verme? ¿Y si me cierra la puerta en la cara? Entonces al menos lo habrás intentado. Pero no puedes seguir viviendo con esta duda. Te está consumiendo. Mariana tenía razón, como casi siempre. Llevaban 25 años casados, habían criado 2 hijos que ahora vivían sus propias vidas, y ella lo conocía mejor que nadie. Sabía que Roberto no descansaría hasta encontrar las respuestas que buscaba. Así que ahora estaba ahí, en una gasolinera en medio de la noche, bebiendo un café aguado y mirando el mapa en su teléfono. San Cristóbal estaba a menos de 1 hora. Llegaría de madrugada, buscaría un hotel, y al día siguiente iría a la dirección que el investigador le había dado. ¿Qué le diría? ¿Cómo se presenta uno ante la madre que lo abandonó 50 años atrás? ¿Con reclamos? ¿Con perdón? ¿Con simples preguntas? Roberto no tenía un plan.
Solo sabía que necesitaba mirarla a los ojos, escuchar su voz, entender qué había pasado aquella Nochebuena de 1974. Después de eso, el destino decidiría. Pagó el café y la gasolina, subió a la camioneta y retomó el camino. Las luces de Tuxtla quedaron atrás mientras la carretera serpenteaba hacia las montañas. El aire se volvió más frío, más húmedo, cargado de un aroma a pino y tierra mojada que Roberto no conocía. Cuando vio el primer letrero que anunciaba San Cristóbal de las Casas, sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. En algún lugar de esa ciudad dormía una mujer que no sabía que su hijo venía a buscarla. Una mujer que en pocas horas tendría frente a ella al fantasma de su pasado, al recordatorio viviente de la decisión más dolorosa de su vida. Roberto solo esperaba que, cuando llegara ese momento, ambos tuvieran el valor de mirarse sin apartar la vista. El 24 de diciembre amaneció gris sobre San Cristóbal. Las nubes bajas se arrastraban por los tejados coloniales como fantasmas perezosos, y un viento frío anunciaba la llegada de algo más que Navidad. Los vendedores del mercado miraban el cielo con preocupación mientras montaban sus puestos de frutas, verduras y artesanías. «Va a caer agua fuerte», comentó don Refugio, el carnicero del puesto número 12, mientras afilaba su cuchillo. «Lo siento en los huesos». «Siempre dices lo mismo», respondió su esposa, doña Lupe, acomodando las vísceras en la vitrina. «Y siempre te equivocas». «Esta vez no, vieja. Esta vez viene algo grande». Don Refugio no se equivocaba. Los meteorólogos habían anunciado un frente frío inusual, de esos que bajan desde el norte y se estrellan contra las montañas de Chiapas con furia inesperada. Para la noche, se esperaban lluvias intensas, temperaturas cercanas a cero y posibles granizadas en las zonas altas. Doña Carmen escuchó el pronóstico en su pequeño radio de pilas mientras terminaba de envolver los tamales que repartiría entre sus vecinos. 100 tamales de rajas con queso, 50 de mole negro, 30 de dulce con pasas. Una tradición que mantenía desde que Aurelio vivía, porque la Navidad, decía él, no es Navidad si no se comparte. «Esperanza, ¿ya oíste?». Llamó a su vecina, que había llegado temprano a ayudarla. «Dicen que va a caer un tormentón esta noche». «Ya lo sé. Por eso vine a decirte que te vengas a pasar la Nochebuena a mi casa. No me gusta que estés sola con este clima». «Ay, mujer, no exageres. Esta casa ha aguantado tormentas peores. Además, tengo que quedarme por si alguien necesita posada». Esperanza puso los ojos en blanco. La costumbre de Carmen de mantener su puerta abierta para cualquier viajero en Navidad era conocida en todo el barrio. Decía que era su manera de honrar a José y María, que también buscaron refugio en una noche como aquella. Pero Esperanza sospechaba que había algo más, algo que su amiga nunca decía en voz alta, la esperanza secreta de que algún día, alguien especial tocara a su puerta. Terca como una mula, refunfuñó Esperanza mientras envolvía el último tamal. «Bueno, pero si cambia de opinión, ya sabes dónde vivo. Voy a tener ponche caliente y buñuelos». «Gracias, comadre. Pero estaré bien». Después de que Esperanza se fue, Carmen dedicó el resto de la mañana a preparar su casa para la noche. Encendió veladoras frente al altar de la Virgen, acomodó las figuras del nacimiento y preparó una olla grande de café de olla con canela y piloncillo. Si la tormenta traía viajeros perdidos, al menos tendría algo caliente que ofrecerles. Mientras trabajaba, su mente vagaba hacia el pasado como tantas veces. 50 años. Medio siglo desde aquella noche. Si su hijo estuviera ahí, ¿cómo sería? ¿Alto o bajo? ¿Moreno como ella o más claro? ¿Tendría hijos propios? ¿Nietos? ¿Sería feliz? Carmen se había prohibido a sí misma buscarlo. Primero, porque no tenía los recursos ni los conocimientos para hacerlo. Después, porque temía lo que podría encontrar. ¿Y si había muerto? ¿Y si la odiaba?
¿Y si simplemente no quería saber nada de la mujer que lo había abandonado? Era más fácil imaginar. Imaginar que era un hombre bueno, con una familia amorosa, un trabajo digno, una vida plena. Imaginar que los Treviño habían cumplido su promesa y le habían dado todo lo que ella no pudo. Imaginar que, de alguna manera, su sacrificio había valido la pena. A Roberto, la mañana lo encontró en un hotel modesto del centro de San Cristóbal. Había dormido apenas 3 horas, despertándose constantemente con sueños confusos donde una mujer sin rostro lo llamaba por un nombre que no era el suyo. Se duchó con agua fría, se afeitó la barba de días, y se miró en el espejo tratando de encontrar valor en sus propios ojos. Tenía la dirección escrita en un papel que guardaba en el bolsillo del pantalón. Barrio de Guadalupe, calle Insurgentes número 47. A solo 10 minutos caminando desde el hotel. Podía ir ahora mismo, tocar la puerta y enfrentar lo que sea que el destino le tuviera preparado. Pero no lo hizo. En cambio, salió a caminar por las calles empedradas del centro, mezclándose con los turistas y los locales que hacían sus compras de última hora. Visitó el mercado, probó un café en un puesto callejero, entró a la catedral y se sentó en una banca durante casi una hora, mirando las velas encendidas y las figuras de santos que no conocía. ¿Qué estaba esperando? ¿Una señal? ¿Un momento de claridad? ¿O simplemente estaba posponiendo lo inevitable porque el miedo era más fuerte que la curiosidad? Las horas pasaron sin que se diera cuenta. Cuando salió de la catedral, el cielo había oscurecido prematuramente y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Los comerciantes recogían sus mercancías a toda prisa mientras el viento arreciaba. Roberto buscó refugio bajo el portal de un edificio colonial, observando cómo la lluvia se convertía en aguacero en cuestión de minutos. La gente corría en todas direcciones, cubriéndose la cabeza con bolsas, periódicos, lo que tuvieran a mano. En pocos minutos, las calles se transformaron en ríos que arrastraban basura y hojas hacia las alcantarillas desbordadas. Va a ponerse peor, dijo una voz a su lado. Era un hombre mayor, también refugiado bajo el portal. Estos frentes fríos de diciembre no perdonan. ¿Es usted turista? Algo así, respondió Roberto. Vine a buscar a alguien. Pues espero que lo encuentre antes de que esto se ponga feo de verdad. Están anunciando granizo para la noche. La tarde se convirtió en un infierno de agua y viento. Roberto intentó regresar a su hotel, pero las calles inundadas se lo impidieron. Caminó durante horas, perdido en un laberinto de callejones que no conocía, empapado hasta los huesos, sintiendo como el frío le calaba los músculos. Cuando la noche cayó completamente, ya no sabía dónde estaba. La lluvia había amainado ligeramente, pero el frío era brutal. Sus manos temblaban, sus labios estaban azules, y cada respiración le dolía en el pecho. Necesitaba refugio urgentemente o moriría de hipotermia. Fue entonces cuando vio la luz. Una ventana iluminada al final de una calle estrecha. Una casa modesta con muros de adobe y techo de teja. Y en la puerta, un letrero escrito a mano que decía, «Hay posada para quien la necesite». Roberto caminó hacia la luz como un náufrago hacia la orilla. Cada paso era un esfuerzo supremo, cada metro ganado una pequeña victoria contra el frío que amenazaba con vencerlo. Cuando finalmente llegó a la puerta, apenas tuvo fuerzas para tocar. 3 golpes débiles. Luego silencio. Adentro, doña Carmen levantó la vista de su taza de café. Había estado rezando el rosario frente al altar, pidiendo a la Virgen que protegiera a todos los viajeros perdidos en aquella noche terrible. Y ahora, como si la Virgen hubiera escuchado, alguien tocaba a su puerta. Se levantó despacio, sintiendo el crujido de sus rodillas viejas. Caminó hacia la entrada, descorrió el cerrojo oxidado y abrió la puerta de madera. Frente a ella había un hombre empapado, tembloroso, con los labios morados y los ojos perdidos. Un desconocido que la miraba con una mezcla de súplica y agotamiento. «Buenas noches, señora»,
murmuró Roberto con la voz quebrada. Vi su letrero. ¿Tiene posada para un viajero? Carmen no lo pensó dos veces. Tomó al hombre del brazo y lo jaló hacia adentro, cerrando la puerta contra el viento que aullaba afuera. Pásele, pásele. Está usted helado. Venga, acérquese a la estufa. Lo guió hacia la cocina donde el calor de la leña ardiente contrastaba con el frío mortal de afuera. Le quitó la chaqueta empapada, le envolvió los hombros con una cobija de lana y le puso entre las manos una taza de café caliente. Roberto bebió sin decir palabra, sintiendo como el líquido ardiente le devolvía la vida poco a poco. Y mientras bebía, miraba a la anciana que se movía por la cocina con la naturalidad de quien ha cuidado extraños toda su vida. No la reconoció. ¿Cómo podría? Solo tenía una fotografía borrosa tomada a distancia. Pero algo en aquella mujer, algo en sus ojos oscuros, en la forma de sus manos, en la cadencia de su voz, despertó en él un sentimiento extraño. Como si ya la conociera. Como si siempre la hubiera conocido. ¿Cómo se llama, señor? Preguntó Carmen mientras le servía un plato de tamales recién calentados. Roberto dudó un momento. Podía decir cualquier nombre, mantener el anonimato, esperar el momento adecuado. Pero estaba cansado de esperar. Cansado de tener miedo. Roberto, dijo finalmente. Me llamo Roberto Treviño. Carmen asintió sin mostrar ninguna reacción. El apellido no le decía nada. Habían pasado 50 años y muchos Treviño en el mundo. Bienvenido a mi casa, Roberto. Esta noche, usted es mi invitado. Afuera, la tormenta rugía con furia renovada. Adentro, una madre y un hijo compartían el calor de una cocina sin saber que el destino acababa de reunirlos después de medio siglo de separación. La Nochebuena apenas comenzaba. La cocina de doña Carmen era pequeña pero acogedora. Las paredes, pintadas de un amarillo desvaído por los años, estaban decoradas con repisas de madera donde descansaban ollas de barro, manojos de hierbas secas y fotografías enmarcadas en marcos oxidados. En el centro, una mesa de madera maciza con 4 sillas ocupaba casi todo el espacio, y en la esquina, una estufa de leña crepitaba lanzando destellos anaranjados que bailaban en las sombras. Roberto había dejado de temblar, pero el frío seguía instalado en lo profundo de sus huesos. La cobija de lana olía a humo y a lavanda, un aroma que le recordaba vagamente a algo que no podía identificar. Frente a él, el plato de tamales humeaba con una promesa de calor y sustento. Coma, insistió Carmen sentándose frente a él. No me gusta ver a la gente con hambre en mi casa. Roberto obedeció. Tomó el primer tamal, desenvolvió la hoja de maíz con manos todavía torpes por el frío, y mordió la masa suave rellena de rajas y queso. El sabor estalló en su boca como una revelación, picante, cremoso, reconfortante. No recordaba la última vez que algo le había sabido tan bien. Está delicioso, señora, dijo con la boca medio llena, olvidando por un momento los modales que su madre adoptiva le había inculcado. Perdón. Es que hace horas que no como nada. Se nota, Carmen sonrió con esa sonrisa de las abuelas que han visto demasiado para juzgar. ¿De dónde viene, don Roberto? No tiene acento de por acá. De Monterrey. Soy de Monterrey. Uy, pues sí que está lejos de casa. ¿Y qué lo trae a San Cristóbal en plena Nochebuena? ¿Negocios? ¿Turismo? Roberto dejó el tamal sobre el plato. Había llegado el momento de decidir cuánto revelar. Miró a la anciana frente a él, sus ojos oscuros brillando a la luz de las velas, su rostro moreno surcado de arrugas que contaban historias de décadas. ¿Era ella? ¿Era realmente Carmen Sánchez Hernández, la mujer que lo había traído al mundo? Vine a buscar a alguien, dijo finalmente, eligiendo las palabras con cuidado. A alguien de mi familia que perdí hace mucho tiempo. Carmen asintió despacio, como si entendiera más de lo que él había dicho. La familia es importante.
Sobre todo en estas fechas. ¿Y ya encontró a esa persona? Todavía no. Pero creo que estoy cerca. Pues ojalá la encuentre, don Roberto. No hay nada más triste que una familia separada. La ironía de aquellas palabras golpeó a Roberto como una bofetada. Estaba sentado frente a la mujer que había separado su familia 50 años atrás, y ella no tenía idea. O quizás la tenía, y simplemente había aprendido a vivir con esa verdad como se aprende a vivir con una herida que nunca termina de sanar. ¿Y usted, señora?, preguntó, cambiando el enfoque. ¿Tiene familia? Carmen se quedó en silencio un momento largo. Afuera, el viento aullaba y la lluvia golpeaba las tejas con furia intermitente. Adentro, solo se escuchaba el crepitar del fuego y el tic-tac de un viejo reloj de péndulo que colgaba sobre la puerta. Tuve un esposo, respondió al fin. Aurelio. Un hombre bueno que Dios se llevó hace 15 años. No tuvimos hijos juntos. Lo siento. No lo sienta. Tuve una buena vida con él. 30 años de compañía, de trabajo, de cariño. Más de lo que muchos tienen. Roberto notó algo en la forma en que había dicho no tuvimos hijos juntos. No dijo no tuve hijos. Dijo juntos. Era una distinción sutil, pero significativa. ¿Y antes de él? Se atrevió a preguntar. ¿Tuvo usted otra familia? Carmen lo miró fijamente. Por un instante, Roberto creyó ver algo cruzar por sus ojos, un destello de dolor antiguo, de secretos guardados, de palabras que pugnaban por salir. Pero luego la anciana bajó la mirada y negó con la cabeza. Antes de Aurelio solo hubo errores, don Roberto. Errores de juventud que una paga toda la vida. El silencio se extendió entre ellos como una manta invisible. Roberto quería preguntar más, presionar, arrancarle la verdad que sabía que ella guardaba. Pero algo lo detuvo. Quizás el respeto por aquella mujer que lo había acogido sin preguntas. Quizás el miedo a escuchar respuestas que no estaba preparado para recibir. Cuénteme de usted, dijo Carmen, rompiendo el silencio. ¿Tiene esposa? ¿Hijos? Sí. Mariana, mi esposa. Llevamos 25 años casados. Y 2 hijos, Ernesto y Graciela. ¡Qué bonito! ¿Y ellos dónde están? ¿No pasará la Navidad con su familia? Mariana está en Monterrey con los muchachos. Ellos ya tienen sus propias vidas, sus propias familias. Entendieron que este viaje era algo que tenía que hacer solo. Debe ser algo muy importante para dejar a su familia en Nochebuena. Roberto asintió. Tomó un sorbo de café, dejando que el líquido caliente le diera tiempo para ordenar sus pensamientos. Mi madre murió hace 6 meses, dijo. Mi madre adoptiva, quiero decir. Carmen levantó la vista bruscamente. Algo cambió en su expresión, un endurecimiento casi imperceptible de los músculos alrededor de los ojos. ¿Adoptiva? Sí. Me enteré después de su muerte. Encontré documentos, cartas. Toda mi vida creí que era hijo biológico de Ernesto y Graciela Treviño, y resulta que me adoptaron cuando era recién nacido. Carmen había dejado de respirar. Sus manos, apoyadas sobre la mesa, temblaban ligeramente. Roberto lo notó, pero atribuyó el temblor a la edad. Eso debe haber sido muy difícil para usted, murmuró Carmen con voz extrañamente ronca. Lo fue. Lo es. Por eso estoy aquí. Los documentos decían que nací en San Cristóbal de las Casas. Que mi madre biológica era de aquí. Vine a buscarla. El corazón de Carmen latía tan fuerte que estaba segura de que el extraño podía escucharlo. San Cristóbal. Adopción. Hace 50 años. Las coincidencias se acumulaban como nubes de tormenta, pero su mente se negaba a hacer la conexión final. ¿Y sabe cómo se llama? Preguntó, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta.
¿Su madre biológica? Roberto la miró directamente a los ojos. Carmen. Se llama Carmen Sánchez Hernández. El mundo se detuvo. El fuego seguía crepitando, el reloj seguía marcando los segundos, la lluvia seguía cayendo afuera. Pero para Carmen, todo había quedado en suspenso. Como si el tiempo mismo hubiera tomado aire antes de soltar una verdad demasiado grande para ser contenida. ¿Señora? Roberto se inclinó hacia adelante, preocupado por la palidez repentina de la anciana. ¿Se encuentra bien? Carmen abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas sin que ella hiciera nada por detenerlas. Señora, ¿qué pasa? ¿Necesita algo? ¿Agua? Roberto, susurró Carmen con una voz que parecía venir de muy lejos, de 50 años atrás, de una noche de Nochebuena en una clínica fría. Roberto Treviño. Sí, ese soy yo. Naciste el 24 de diciembre de 1974. No era una pregunta. Era una afirmación. Roberto sintió como el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo sabe eso? Carmen extendió una mano temblorosa y la posó sobre la mejilla de Roberto. Sus dedos, ásperos por décadas de trabajo, acariciaron su piel como si estuviera tocando algo sagrado, algo que había perdido y nunca esperó recuperar. Porque yo estuve ahí, dijo entre sollozos. Porque yo te traje al mundo. Porque yo te sostuve durante 4 horas antes de que te llevaran. Porque yo soy Carmen Sánchez Hernández. La revelación cayó sobre Roberto como un rayo. Usted. Usted es. Tu madre, mijo. Soy tu madre. Roberto se levantó de la silla tan bruscamente que la tiró al suelo. Retrocedió hasta chocar con la pared, mirando a la anciana como si fuera una aparición, un fantasma materializado de sus pesadillas más profundas. No, murmuró negando con la cabeza. No puede ser. Esto es una coincidencia. Usted no puede ser. Mírame, Roberto. Carmen también se había levantado, extendiendo las manos hacia él como quien intenta calmar a un animal asustado. Mírame bien. Roberto la miró. La miró de verdad, más allá de las arrugas y las canas, más allá de los años que los separaban. Buscó en aquel rostro algo que pudiera reconocer, algo que confirmara o negara lo que ella acababa de decir. Y entonces lo vio. Los ojos. Tenían los mismos ojos. Oscuros, profundos, ligeramente rasgados en las comisuras. Los mismos ojos que lo miraban cada mañana desde el espejo. Los mismos ojos que había heredado a su hijo menor. Dios mío, exhaló dejándose caer contra la pared. Es verdad. Carmen cruzó la distancia que lo separaba y lo envolvió en un abrazo que había esperado dar durante medio siglo. Roberto se resistió al principio, su cuerpo rígido, sus brazos pegados a los costados. Pero algo en el calor de aquel abrazo, en el aroma de aquella mujer, en la forma en que sus brazos lo sostenían, derrumbó las defensas que había construido durante 50 años. Y lloró. Lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró por los años perdidos, por las preguntas sin respuesta, por el vacío que siempre había sentido sin saber de dónde venía. Lloró en los brazos de una desconocida que era su madre, en una casa que nunca había visto, en una ciudad que debería haber sido su hogar. Carmen lloraba también, aferrada a él como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. Sus lágrimas se mezclaban en el espacio entre sus cuerpos, 50 años de dolor compartido fluyendo al fin hacia afuera. No supieron cuánto tiempo permanecieron así. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo había perdido todo significado en aquella cocina iluminada por velas, mientras afuera la tormenta rugía como si el cielo mismo estuviera llorando con ellos. Finalmente, Carmen se separó lo suficiente para mirarlo a la cara. Sus manos tomaron el rostro de Roberto, recorriendo cada línea, cada arruga, cada rasgo que había imaginado miles de veces.
Estás tan grande, susurró. Tan guapo. Te pareces a tu abuelo, mi papá. Él también era alto y tenía esa misma mandíbula cuadrada. ¿Por qué? La voz de Roberto sonó más dura de lo que pretendía. ¿Por qué me regalaste? Carmen cerró los ojos como si la pregunta fuera un golpe físico. Cuando los abrió, había en ellos una mezcla de vergüenza, dolor y algo que podría ser súplica. Ven, dijo tomándolo de la mano. Siéntate. Te voy a contar todo. Se sentaron de nuevo a la mesa, frente a frente, los tamales olvidados enfriándose entre ellos. Carmen tomó aire profundamente y comenzó a hablar. Le contó de su juventud en un pueblo cercano, de la pobreza que la obligó a buscar trabajo en la ciudad. Le habló del hombre que la sedujo con promesas falsas, del embarazo que la sumió en la desesperación, del rechazo de su propia familia cuando se enteraron. Mi padre me echó de la casa, dijo con voz quebrada. Dijo que yo era una vergüenza, que había manchado el honor de la familia. Mi madre lloró, pero no hizo nada por detenerlo. Me fui a San Cristóbal con lo que traía puesto y un poco de dinero que una tía me dio a escondidas. Le contó de los meses siguientes, trabajando de sol a sol limpiando casas ajenas mientras su vientre crecía. Del miedo constante, de las noches sin dormir, de la certeza de que no podría darle nada a ese bebé que crecía dentro de ella. Los Mendoza fueron quienes me hablaron de los Treviño, continuó. Dijeron que eran buenas personas, que tenían dinero, que no podían tener hijos y estaban desesperados por adoptar. Me prometieron que te darían todo, educación, una casa bonita, comida en la mesa todos los días. Todo lo que yo no podía darte. ¿Y les creíste? ¿Qué otra opción tenía, mijo? Tenía 22 años, estaba sola, sin dinero, sin familia. Si te quedabas conmigo, ¿qué futuro te esperaba? ¿Crecer en un cuarto de vecindad? ¿Pasar hambre mientras yo trabajaba 16 horas al día? ¿Sufrir el desprecio de la gente por ser hijo de madre soltera? Roberto escuchaba en silencio, sintiendo cómo la rabia que había acumulado durante meses comenzaba a transformarse en algo diferente. No en perdón, no todavía. Pero quizás en comprensión. La noche que naciste fue la más hermosa y la más terrible de mi vida. Carmen limpió las lágrimas que no dejaban de caer. Te sostuve durante 4 horas. Solo 4 horas. Pero en esas horas te amé más de lo que he amado a nadie en toda mi vida. ¿Y después? Después vino la enfermera y te llevó. Yo grité, supliqué, intenté levantarme para seguirte, pero estaba muy débil por el parto. Los Mendoza me habían dado algo, un té que dijeron que me ayudaría a descansar. Creo que me drogaron para que no causara problemas. Hijos de puta, murmuró Roberto con los puños apretados. Cuando desperté ya no estabas. Solo había una carta donde me agradecían mi sacrificio y me deseaban buena suerte. Como si te hubieran comprado una mercancía. La amargura en la voz de Carmen era palpable. Roberto entendió entonces que él no era el único que había sufrido todos esos años. Que su madre también había cargado con una herida que nunca sanó. ¿Intentaste buscarme? Muchas veces. Pero no tenía ni tu nombre ni la dirección exacta de los Treviño. Solo sabía que vivían en Monterrey. Fui 2 veces, hace muchos años, a preguntar en los registros civiles. Nadie quiso ayudarme. Decían que las adopciones eran confidenciales, que no tenía derecho a esa información. ¿Y los Mendoza? Se mudaron poco después de que naciste. Nunca supe a dónde. Es como si hubieran desaparecido. A veces pienso que todo estaba planeado desde el principio, que yo solo fui una pieza en un negocio que no entendía. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la tormenta parecía estar amainando. Las gotas de lluvia eran menos furiosas, el viento había perdido parte de su fuerza. Pero dentro de él, la tormenta apenas comenzaba. ¿Pensaste en mí? Preguntó sin volverse. ¿Todos estos años? Cada día,
mijo. Cada día de estos 50 años pensé en ti. Me preguntaba si estabas bien, si eras feliz, si algún día vendrías a buscarme o si me odiabas por lo que hice. Yo no sabía que existías. Roberto se volvió para mirarla. Mis padres, los Treviño, nunca me dijeron nada. Crecí creyendo que era su hijo biológico. Fue hasta que murió mi mamá que encontré los documentos. ¿Te trataron bien? La pregunta estaba cargada de esperanza y de miedo. Carmen necesitaba saber que su sacrificio había valido la pena, que su hijo había tenido la vida que ella soñó para él. Sí, admitió Roberto. Fueron buenos padres. Me amaron, me educaron, me apoyaron en todo. Nunca me faltó nada. Carmen dejó escapar un sollozo de alivio. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero siempre sentí que algo faltaba, continuó Roberto. Un vacío que no podía explicar. Ahora sé qué era. ¿Qué era? Tú. Me faltabas tú. La madrugada los encontró todavía despiertos, sentados ya no en la cocina sino en la pequeña sala, junto al nacimiento de barro que Carmen había heredado de su madre. Las velas se habían consumido casi por completo, dejando charcos de cera en los platitos de aluminio. Pero ninguno de los dos quería dormir. Había demasiado que decir, demasiados años que recuperar. Roberto le había contado su vida entera. La infancia en Monterrey, los veranos en la playa, las navidades en familia. Le habló de sus años de escuela, de cómo fue un estudiante promedio pero un deportista destacado. De cómo conoció a Mariana en la universidad, de su primer beso bajo un árbol de jacarandá, de la boda sencilla que organizaron con más amor que dinero. Le contó de sus hijos, Ernesto, el mayor, ingeniero como él, serio y responsable, y Graciela, la pequeña, maestra de primaria con el corazón más grande que había conocido. Le habló de sus nietos, 2 por parte de cada hijo, y sus ojos brillaron al describir sus travesuras y ocurrencias. Carmen escuchaba embelesada, bebiendo cada palabra como quien bebe agua después de cruzar un desierto. Cada detalle era un tesoro, cada anécdota un regalo. Su hijo había vivido. Su hijo había sido feliz. Su hijo había construido una familia hermosa. Les puse los nombres de mis papás, dijo Roberto. Ernesto por mi padre adoptivo, Graciela por mi madre. Ahora me doy cuenta de que debería haber otros nombres también. ¿Cuáles? Aurelio y Carmen. Por ti y por el hombre que te amó. Carmen lloró de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Roberto tomó su mano y la apretó con fuerza. Todavía no te perdono del todo, dijo con honestidad. No sé si algún día podré hacerlo completamente. Pero entiendo. Entiendo por qué lo hiciste. No te pido perdón, mijo. No tengo derecho a pedirte nada. Solo quiero que sepas que no hubo un solo día en que no pensara en ti. Que cada Nochebuena encendía una veladora y rezaba por ti. Que nunca, nunca dejé de amarte. Lo sé. Ahora lo sé. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era un silencio incómodo ni doloroso. Era el silencio de 2 personas que han compartido sus verdades más profundas y ahora descansan en la paz que solo la honestidad puede traer. Hay algo más que debes saber, dijo Carmen después de un rato. Algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a Aurelio. Roberto la miró expectante. Tu padre biológico, el hombre que me embarazó, no era solo un comerciante casado. Era alguien importante en este pueblo. Alguien con poder. ¿Quién? Carmen dudó. Había guardado aquel secreto durante 5 décadas, protegiéndose a sí misma y protegiendo a su hijo de una verdad que podría haberles causado problemas. Se llamaba Francisco Mendoza Ruiz. Roberto sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Mendoza? ¿El doctor que firmó la carta de entrega? Él mismo. Era médico, pero también tenía negocios de todo tipo. Cuando supo que estaba embarazada, me amenazó.
Dijo que si lo hacía público, me destruiría. Que nadie le creería a una sirvienta sobre un doctor respetado. Hijo de perra. Fue él quien organizó todo. La adopción, los documentos, todo. Quería deshacerse de la evidencia de su aventura. Los Treviño probablemente nunca supieron que el niño que adoptaban era hijo del hombre que facilitó la adopción. Roberto se puso de pie y caminó en círculos, procesando la información. Todo aquello era mucho más complejo y sórdido de lo que había imaginado. No había sido solo una adopción por pobreza. Había sido un encubrimiento, una manipulación orquestada por un hombre poderoso para proteger su reputación. ¿Él sigue vivo? No lo sé. Después de lo que pasó, evité cualquier contacto con él. Me mudé a otro barrio, cambié de trabajo, hice todo lo posible por desaparecer de su radar. Años después escuché que se había mudado a la Ciudad de México. Nunca más volví a saber de él. Voy a encontrarlo, dijo Roberto con voz dura. Voy a encontrarlo y lo voy a hacer pagar por lo que te hizo. No, mijo, Carmen se levantó y lo tomó de los brazos. Eso fue hace 50 años. Yo ya hice las paces con mi pasado. No quiero que tú cargues con ese rencor. ¿Cómo puedes perdonarlo? No lo perdoné. Pero aprendí a vivir sin que el odio me consumiera. Si pasas la vida buscando venganza, nunca podrás ser feliz. Y yo quiero que seas feliz, Roberto. Es lo único que siempre quise para ti. Roberto la miró largamente. En los ojos de su madre vio algo que no había esperado encontrar, paz. A pesar de todo lo que había sufrido, a pesar de las injusticias y los dolores, aquella mujer había encontrado la manera de seguir adelante sin amargura. Eres increíble, murmuró. Después de todo lo que pasaste, sigues siendo buena. Sigues abriendo tu puerta a extraños en Nochebuena. Carmen sonrió. Es lo que me enseñó mi madre. Que la bondad es la única riqueza que nadie te puede quitar. Y esta noche, esa bondad me trajo el mejor regalo de mi vida. Afuera, la tormenta había cesado por completo. Un silencio profundo envolvía a San Cristóbal, roto solo por el goteo del agua que escurría de los tejados. Y en algún lugar cercano, las campanas de una iglesia comenzaron a tocar, anunciando la llegada de la Navidad. «Feliz Navidad, mamá», dijo Roberto, pronunciando aquella palabra por primera vez. Carmen cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. «Feliz Navidad, mi hijo». «Feliz Navidad». La mañana del 25 de diciembre llegó con un cielo limpio y despejado, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. Los rayos del sol se filtraban por las ventanas de la casa de Carmen, pintando de dorado las paredes de adobe y calentando el aire que todavía conservaba el frío de la madrugada. Roberto despertó en el pequeño sofá de la sala, cubierto con 3 cobijas que su madre había apilado sobre él a pesar de sus protestas. Por un momento no supo dónde estaba. Luego los recuerdos de la noche anterior llegaron como una avalancha, la tormenta, la posada, las confesiones, las lágrimas. Y la mujer que ahora tarareaba en la cocina mientras el aroma del café recién hecho llenaba toda la casa. Se incorporó despacio, sintiendo el cuerpo adolorido por la noche en el sofá pero el alma extrañamente ligera. Como si hubiera cargado durante años un peso invisible que finalmente había podido soltar. «Buenos días, mijo», Carmen apareció en la entrada de la sala con una taza humeante en las manos. «¿Cómo dormiste?» «Como un bebé, mamá». La palabra seguía sonando extraña en su boca, pero cada vez se sentía más natural. Carmen sonrió con esa sonrisa que Roberto estaba empezando a reconocer como suya propia. «Te preparé café de olla y unos huevos con frijoles. Tienes que desayunar bien antes de que llegue el frío de nuevo». «Gracias». «¿Tú dormiste algo?» «Un poco. A mi edad ya no se necesita mucho sueño. Además, tenía demasiadas cosas en que pensar».
Roberto la siguió a la cocina, donde la mesa ya estaba puesta con 2 platos, servilletas de tela bordadas y un jarrón con nochebuenas rojas que Carmen había cortado de su jardín. Todo era humilde pero lleno de cariño, cada detalle pensado para hacer sentir bienvenido al invitado. «Mamá, tengo que hacer una llamada», dijo Roberto mientras se sentaba. «Mi esposa debe estar preocupada». «Claro, claro. Usa el teléfono que quieras. Yo tengo uno de esos celulares que me regaló mi vecina, pero casi no sé usarlo». Roberto sacó su propio teléfono del bolsillo. Tenía 15 llamadas perdidas de Mariana, 7 mensajes de texto y 3 de voz. Con el caos de la noche anterior había olvidado por completo comunicarse con ella. Marcó el número con dedos ansiosos. «Roberto». La voz de Mariana sonaba entre aliviada y furiosa. «¿Dónde demonios estabas? Llevo toda la noche tratando de localizarte. Pensé que te había pasado algo con la tormenta». «Perdóname, mi amor. Es que, pasaron muchas cosas. No sé ni por dónde empezar». «¿Estás bien? ¿Encontraste a esa mujer?». Roberto miró a Carmen, que fingía concentrarse en servir los frijoles pero claramente estaba escuchando cada palabra. «Sí, Mari. La encontré. Estoy con ella ahora mismo». El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. «¿Y cómo fue? ¿Qué pasó?». «¿Ves? Es increíble, Mari. Es todo lo que esperaba y más. Tiene tantas cosas que contarte. Pero primero necesito que hagas algo por mí. Lo que sea. Quiero que tomes el primer vuelo a Tuxtla Gutiérrez. Trae a los muchachos si pueden venir. Quiero que conozcan a su abuela». Carmen dejó caer la cuchara de servir, que repiqueteó contra el suelo de baldosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se llevaba las manos a la boca. «Roberto, ¿estás seguro?», preguntó Mariana. «Es muy precipitado. Apenas la conoces». «Llevo 50 años esperando conocerla, Mari. No quiero esperar ni un día más para que la conozca mi familia. Por favor». Mariana conocía a su esposo lo suficiente para saber cuando algo era realmente importante para él. Y en 25 años de matrimonio, nunca lo había escuchado tan seguro de algo. «Está bien. Voy a buscar vuelos ahora mismo. Los niños están aquí, vinieron anoche para la cena. Les voy a explicar todo». «Gracias, mi amor. Te amo». «Yo también te amo. Y Roberto, me alegro de que la hayas encontrado». Cuando colgó, Carmen ya estaba llorando abiertamente. «¿De verdad van a venir? ¿Tu familia?». «Nuestra familia, mamá. Van a venir a conocerte». Pero la casa es muy pequeña. No tengo dónde recibirlos. No tengo nada preparado». Roberto se levantó y la abrazó, dejando que llorara contra su pecho como probablemente había necesitado hacer durante medio siglo. «No necesitamos nada más que esto. Una mesa donde sentarnos juntos, una cocina donde compartir comida, y tiempo para conocernos. Todo lo demás sobra». Carmen asintió entre sollozos, aferrándose a su hijo como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Roberto salió a comprar víveres al mercado mientras Carmen limpiaba la casa de arriba abajo, a pesar de que ya estaba impecable. Esperanza, la vecina, llegó en algún momento de la mañana y casi se desmaya cuando Carmen le contó lo sucedido. «Virgen Santísima», exclamó santiguándose repetidamente. «Es un milagro de Navidad. Un verdadero milagro». «No es un milagro, Esperanza. Es mi hijo. Mi hijo que vino a buscarme». «Pues eso es un milagro, terca. ¿Cuántas veces recé contigo para que esto pasara? ¿Cuántas veladoras encendimos pidiendo que algún día lo encontraras?». Las dos mujeres se abrazaron llorando, compartiendo una alegría que Esperanza había esperado casi tanto como Carmen.
Después, la vecina se fue corriendo a contarle a todo el barrio la noticia, y para el mediodía había una procesión constante de vecinos tocando la puerta para conocer al hijo perdido de doña Carmen. Roberto se sentía abrumado pero extrañamente feliz. Aquella comunidad que no conocía lo recibía como si fuera parte de ella desde siempre. Las señoras lo pellizcaban las mejillas, los señores le daban palmadas en la espalda, los niños lo miraban con curiosidad. Todos querían escuchar la historia, todos querían ser parte del milagro navideño que había ocurrido en su barrio. Así es la gente aquí, le explicó Carmen cuando tuvieron un momento a solas. Todo se comparte, las penas, las alegrías, los chismes. No hay secretos en Guadalupe. Me gusta. Es muy diferente a Monterrey, donde apenas conocemos a los vecinos. Cada lugar tiene lo suyo. Lo importante es que ahora tienes 2 hogares. Por la tarde, Roberto recibió un mensaje de Mariana, habían conseguido vuelos para esa misma noche. Llegarían a Tuxtla a las 11 y tomarían un taxi hasta San Cristóbal. Venían ella, Ernesto con su esposa y sus 2 hijos, y Graciela con su esposo y los suyos. La familia completa. Van a ser muchos, dijo Roberto mostrándole el mensaje a Carmen. 9 personas contándome a mí. Pues habrá que hacer más tamales, respondió Carmen con una sonrisa que iluminaba toda su cara. Esperanza me va a ayudar. Y doña Lupe tiene colchones que puede prestarnos. No te preocupes, mijo. Aquí cabemos todos. Y era verdad. La casa era pequeña, pero el corazón de Carmen era inmenso. Había esperado 50 años para tener una familia, y ahora que finalmente llegaba, no iba a dejar que nada tan trivial como el espacio arruinara el momento. La tarde se convirtió en noche mientras la cocina se llenaba del aroma de tamales frescos, arroz rojo y frijoles de olla. Los vecinos iban y venían trayendo sillas prestadas, platos extra, botellas de ponche y sidra. Era como si todo el barrio se hubiera organizado espontáneamente para celebrar el reencuentro. Cuando el reloj marcó las 11 de la noche, Roberto salió a la calle a esperar. El frío era intenso pero el cielo estaba lleno de estrellas, más de las que había visto en toda su vida. En Monterrey, la contaminación lumínica ocultaba el firmamento. Aquí, en cambio, la Vía Láctea se extendía como un río de luz sobre su cabeza. Hermoso, ¿verdad? Carmen había salido a acompañarlo, envuelta en un rebozo de lana. Cuando era niña, mi abuela me contaba que cada estrella era el alma de alguien que nos cuida desde arriba. Mi mamá. Graciela, también me contaba algo parecido. Era una buena mujer. Lo era. Me alegro de que te haya criado ella y no yo, mijo. Te dio una vida que yo nunca habría podido darte. Mamá, no digas eso. Es la verdad. Mira el hombre en el que te convertiste, exitoso, con una familia hermosa, con valores. Eso no fue por casualidad. Fue porque tuviste padres que supieron guiarte. Pero tú me diste la vida. Sin ti, nada de eso existiría. Carmen apretó su mano en la oscuridad. Gracias, mijo. Gracias por buscarme. Gracias por no odiarme. Gracias a ti por abrirme la puerta. A lo lejos, las luces de un vehículo aparecieron en la curva de la calle. Roberto sintió cómo su corazón se aceleraba mientras la camioneta se acercaba y finalmente se detenía frente a la casa. Las puertas se abrieron y Mariana fue la primera en bajar, corriendo hacia él y abrazándolo con fuerza. Te extrañé, susurró ella contra su cuello. Yo también. Ven, quiero presentarte a alguien. Tomó su mano y la guió hacia Carmen, que esperaba unos pasos atrás, nerviosa como una adolescente en su primera cita. Mariana, ella es Carmen. Mi madre. Las 2 mujeres se miraron por un largo momento. Mariana vio en aquellos ojos oscuros el origen del hombre que amaba. Carmen vio en aquella mujer elegante la compañera que había cuidado de su hijo todos esos años. Gracias, dijeron ambas al mismo tiempo.
Y luego se abrazaron, y las lágrimas volvieron a fluir, y los nietos se bajaron del carro preguntando quién era la señora y por qué todos lloraban, y la noche se llenó de risas y explicaciones y presentaciones y más abrazos. La familia Treviño había llegado a casa. Un año después, en la Nochebuena de 2025, la casa del barrio de Guadalupe lucía irreconocible. Las paredes seguían siendo de adobe y el techo de teja, pero ahora había una extensión nueva en la parte trasera, 2 habitaciones adicionales y un baño moderno que Roberto había mandado construir durante el verano. No quiero que cambies la casa, mamá, le había dicho cuando ella protestó por el gasto. Solo quiero que tenga espacio para cuando vengamos a visitarte. Y habían venido. Vaya que habían venido. Primero fue Mariana sola, en febrero, para pasar una semana conociendo a su suegra. Las dos mujeres se habían hecho amigas casi de inmediato, descubriendo que tenían más en común de lo que esperaban. Ambas habían criado hijos con amor y sacrificio, ambas valoraban la familia por encima de todo, ambas tenían una fe inquebrantable en que las cosas buenas llegan a quienes las merecen. Luego vinieron los hijos, por separado primero y juntos después. Ernesto, el ingeniero serio, se había enamorado de San Cristóbal y ya hablaba de comprar una casa de campo en las afueras. Graciela, la maestra de corazón grande, había establecido un programa de intercambio entre su escuela en Monterrey y una escuela local, trayendo a sus alumnos cada primavera para que conocieran otra realidad. Los nietos eran otra historia. Para ellos, la abuela Carmen era la persona más fascinante del mundo. Una anciana que vivía en una casa de cuento, en un pueblo mágico lleno de calles empedradas y mercados coloridos. Que cocinaba los mejores tamales del universo y contaba historias de cuando era joven como si fueran aventuras épicas. Bisabuela, le había preguntado el más pequeño, Robertito, durante el verano, ¿es verdad que mi abuelo nació aquí? Es verdad, mi vida. Nació aquí, en esta ciudad, hace 51 años. ¿Y por qué se fue? Carmen había mirado a Roberto, que escuchaba desde el otro lado de la sala. Porque a veces el amor nos hace tomar decisiones difíciles. Pero al final, el amor siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Ahora, un año después del reencuentro, la casa estaba llena de gente. La familia Treviño al completo, más Esperanza y su hija, más don Refugio el carnicero y su esposa doña Lupe, más una docena de vecinos que habían adoptado a Roberto como si fuera hijo del barrio entero. La mesa del comedor, extendida con tablones prestados, ocupaba casi toda la sala. Sobre ella se desplegaba un festín digno de reyes, tamales de todos los sabores, pozole rojo, romeritos con mole, bacalao a la vizcaína, ensalada de nochebuena con betabel y manzana, buñuelos apilados en torres doradas. Ponche humeante en una olla de barro. Era el resultado de 3 días de preparación comunitaria, donde cada familia había aportado algo. Roberto se puso de pie y golpeó suavemente su vaso con un tenedor para llamar la atención de todos. Quiero proponer un brindis, dijo cuando el silencio se hizo. Hace exactamente un año, en una noche de tormenta, toqué la puerta de esta casa buscando refugio. No sabía que estaba tocando la puerta de mi madre. No sabía que esa noche cambiaría mi vida para siempre. Miró a Carmen, que estaba sentada en la cabecera de la mesa, rodeada de sus nietos y bisnietos, con lágrimas brillando en sus ojos. Durante 50 años viví con un vacío que no podía explicar. Tenía todo lo que un hombre puede desear, una esposa maravillosa, hijos increíbles, éxito profesional. Pero siempre faltaba algo. Siempre había una pregunta sin respuesta, una pieza perdida del rompecabezas. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Este año encontré esa pieza. Encontré a mi madre. Encontré mis raíces. Encontré una historia de dolor pero también de esperanza, de sacrificio pero también de amor. Y lo más importante, encontré una familia que no sabía que tenía. Levantó su vaso hacia Carmen. Mamá, gracias por tenerme. Gracias por dejarme ir cuando sabías que era lo mejor para mí, aunque te destrozara el corazón.
Gracias por esperarme todos estos años. Y gracias por abrirme la puerta aquella noche, como has abierto tu puerta a tantos otros que necesitaban refugio. Carmen se levantó con dificultad, apoyándose en la mesa. A sus 73 años, el cuerpo ya no respondía como antes, pero el espíritu seguía intacto. Mijo, dijo con voz temblorosa pero clara, yo soy quien debe darte las gracias. Durante 50 años cargué con una culpa que casi me destruye. Me preguntaba cada día si había hecho bien, si estarías feliz, si algún día me perdonarías. Y entonces, en la noche más oscura del año, tocaste mi puerta. Miró a su alrededor, a todas las personas reunidas en su pequeña casa. Esta noche, rodeada de mi hijo, mi nuera, mis nietos, mis bisnietos y todos ustedes que son como mi familia, puedo decir que mi vida tiene sentido. Que cada lágrima que lloré, cada noche que pasé en vela rezando por un hijo que no conocía, valió la pena. Levantó su vaso con mano temblorosa. Brindo por los milagros de Navidad. Por las puertas que se abren cuando más lo necesitamos. Por el amor que encuentra su camino sin importar cuántos años pasen. Y por todos los hijos perdidos que algún día encuentran el camino a casa. Salud. Gritaron todos al unísono, chocando vasos y copas en un estruendo de cristal y alegría. Después del brindis, la fiesta continuó con música, risas y baile. Alguien sacó una guitarra y comenzaron las canciones navideñas, Noche de Paz, Los peces en el río, Campana sobre campana. Los niños corrían por la casa jugando al escondite. Los adultos compartían historias y recuerdos. El ponche fluía sin parar. En algún momento de la noche, Roberto salió al pequeño jardín trasero a tomar aire. El cielo estaba despejado, igual que el año anterior, y las estrellas brillaban con la misma intensidad. Se quedó mirándolas, pensando en todo lo que había cambiado en 12 meses. Carmen lo encontró ahí, envuelta en su rebozo de siempre. ¿En qué piensas, mijo? En lo extraña que es la vida. Si no hubiera habido tormenta aquella noche, probablemente habría ido directamente a tu puerta con el informe del investigador en la mano. Todo habría sido diferente. ¿Diferente cómo? No lo sé. Quizás más frío. Más formal. Una confrontación en lugar de un encuentro. El destino sabe lo que hace. Carmen se paró junto a él, mirando las mismas estrellas. La tormenta me trajo a mi hijo, no a un extraño buscando respuestas. Me trajo a alguien que necesitaba refugio, que estaba vulnerable, que se sentó en mi cocina y compartió tamales conmigo antes de saber quién era yo. Eso hizo toda la diferencia. Roberto asintió en silencio. Su madre tenía razón, como parecía tenerla en muchas cosas. ¿Sabes qué me dijo Mariana anoche? Preguntó. Dijo que quiere que nos mudemos aquí. No todo el tiempo, pero sí parte del año. Quiere estar cerca de ti. ¿Y tú qué quieres? Yo quiero recuperar el tiempo perdido. Quiero conocerte de verdad, no solo las historias. Quiero saber qué desayunas cada mañana, qué programas ves en la televisión, qué flores te gustan más. Quiero ser tu hijo, mamá. No solo el hijo que encontraste, sino el hijo que está presente. Carmen lo abrazó, hundiendo la cabeza en su pecho como había hecho tantas veces durante el último año. Ya eres mi hijo, Roberto. Desde el momento en que naciste hasta el día en que me muera, eres y serás mi hijo. Nada de lo que pasó puede cambiar eso. Desde la casa llegaban las risas de los niños y los acordes de otra canción navideña. El aroma de los buñuelos recién hechos flotaba en el aire frío. Y en algún lugar cercano, las campanas de la iglesia de Guadalupe comenzaron a tocar, anunciando la medianoche. Feliz Navidad, mamá. Feliz Navidad, mijo. Se quedaron ahí, abrazados bajo las estrellas, una madre y un hijo que el destino había separado durante medio siglo y que el mismo destino había reunido en una noche de tormenta. Afuera, el mundo seguía su curso,
indiferente a los pequeños milagros que ocurren cuando alguien abre una puerta a un extraño en Nochebuena. Pero para Carmen y Roberto, aquella noche marcaba el comienzo de algo nuevo. No era un final, sino un principio. El principio de una historia que apenas comenzaba a escribirse, una historia de familia, de amor recuperado, de heridas que sanan con el tiempo. Y mientras las campanas seguían tocando y la Navidad llegaba una vez más a San Cristóbal de las Casas, doña Carmen supo que todos los años de espera, todas las lágrimas derramadas, todas las veladoras encendidas en noches solitarias, habían valido la pena. Su hijo había vuelto a casa. Y esta vez, se quedaría para siempre.